Dile a la persona que está a tu lado, alégrate porque te veo medio, que me dejaron la mesa media también. No se me vaya a caer. Ahí está. Amén. Vamos al día de hoy, hermanos. Hoy se celebra Pentecostés. Aleluya. Y nosotros venimos de una línea que se llama, ¿qué somos nosotros? Pentecostal. Y usted dice, ¿por qué soy pentecostal? ¿De dónde? ¿Es una secta esto? ¿De qué se trata? Pero se trata que justo en la fiesta que se celebraba en Jerusalén, ahí en Hechos 2, era el día del Pentecostés y hay un derramamiento del Espíritu Santo. Y por eso en énfasis a ese momento donde el Espíritu Santo desciende, nosotros tomamos ese mover como una línea carismática, una línea en la cual creemos en el Espíritu Santo, en la continuidad de los dones, de los milagros, de la santidad, de las sanidades y del poder de Dios, porque creemos que el Espíritu Santo está acá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Por eso Pente es 50 y Costés es cosecha, 50 días después de la cosecha. ¿Y qué se celebra en Pentecostés? Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando el pueblo de Dios salía de Egipto? Ellos celebran la fiesta del Pentecostés por eso. Y usted me puede decir, pastor, pero ¿por qué no celebramos hoy nosotros Pentecostés? Porque el salir de Egipto de Israel es para nosotros el salir de las tinieblas y estar en Cristo. Ese es nuestro Pentecostés, Cristo, que nos sacó del mundo y nos puso en su luz admirable. Y Dios, hermano, elige ese día del Pentecostés, que es el día de mayor concurrencia en Jerusalén, para derramar de su Espíritu Santo. Y Dios escoge ese día de la cosecha, profetizando que el Pentecostés y el mover del Espíritu Santo iba a traer no solamente en Jerusalén una cosecha de almas, sino en todo el mundo. Porque la palabra nos dice, id y hacer discípulos a todas las... Pero ¿cómo vamos a cosechar? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es Pentecostés? Quiero empezar a desarrollar. Ahí voy a empezar a dar versículos. Los hermanos de multimedia ya están preparados porque no alcancé a hacer diapositivas. Entonces, hermanos, ¿qué es Pentecostés? Yo le puse acá, es un despertar espiritual. Es un momento en donde el hambre por la palabra, por la oración, crece de una manera exorbitante, sobrenatural. Pentecostés es cuando en un lugar, en una casa, en una ciudad, en una vida, hay un despertar espiritual. Y tú y yo necesitamos un Pentecostés en nuestra vida. Por eso nos llamamos pentecostales. Por eso cuando usted va a una iglesia pentecostal y están todos amargados y aburridos, esa no es pentecostal. Los pentecostales estamos vivos, somos gritones, estamos gozosos, estamos llenos de Dios. Ahora, el mover pentecostal comienza en el siglo XX. En 1909 hay un despertar espiritual en Estados Unidos, en la calle Azusa Street o en la calle Azusa, con un mover del Espíritu Santo. Unos hermanos metodistas, personas muy metódicas, viene la palabra, muy estudiosos de la palabra, empiezan a ver que al leer el libro de los Hechos, empiezan a ver milagros, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, que el Señor añadía a la iglesia gente salva. Y en ese momento, en 1909, empieza a ver lo que se llama el avivamiento de Azusa. En 1909 también a la misma vez hay un avivamiento en mi país, en Chile. Empieza a haber una multiplicación de almas, un derramamiento del Espíritu Santo. Las iglesias se empiezan a llenar, empiezan a haber manifestaciones espirituales. El cojo salta, el ciego ve, el sordo oye, el paralítico anda. Las personas que estaban enfermas empiezan a ver un mover de Dios. Empieza a haber también un arrepentimiento, porque lo que trae un avivamiento no es solo éxtasis. O yo le digo avivamiento y usted se imagina a alguien así. ¡Uah! Pero un avivamiento trae arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Y cuando hay un avivamiento, hermano, como en las islas híbridas,
el Espíritu Santo empieza a invadir la ciudad y se empiezan a cerrar las cantinas, los brujos empiezan a tener menos chamba, los que están con problemas empiezan a reconciliarse solitos porque el Espíritu Santo está habitando ese lugar y empieza a sanar la tierra, empieza a quitar la brujería, empieza a quitar el odio, la amargura, las aguas turbias de esa ciudad y se empieza a ver bendición. Inclusive usted ha leído en Almolonga, Guatemala, ese lugar donde sacan tomates de este porte, sandías grandes, ¿verdad? No sé si lo ha leído. Ahí hubo un avivamiento y donde hay un avivamiento hay una tierra bendecida, hay una ciudad bendecida, una ciudad próspera. Y hay algo interesante, hace poco leía sobre la biografía del pastor Andrés Corson, que es de Colombia, un gran referente del día de hoy, Andrés Corson. Él dice, mi abuelo no era pentecostal, no creía en el bautismo del Espíritu Santo, el abuelo del pastor Andrés Corson, pero se casó con una mujer que estuvo en el avivamiento de Gales, o sea, se casó con una mujer llena del Espíritu. Y cuando hablan de la abuela esta que estuvo en el avivamiento de Gales, escuche esto, cuando ella oraba, daban ganas de orar. Cuando ella adoraba, daban ganas de adorar. Cuando ella predicaba, daban ganas de predicar. Eso es lo que provoca un avivamiento. Te impregna, te influye, te imparte una chispa, un encender, un fuego de Dios. Y una de las características del ADN pentecostal, ¿cuántos pentecostales hay acá? Aleluya. Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, abrir obras nuevas, multiplicación, la guerra espiritual, meternos en el mundo de las tinieblas y desarraigar a las potestades y decir, venimos en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro, que fue un pescador, hasta antes de Hechos 2, ya conmigo antes, era impulsivo, era agresivo, buscaba la aprobación de la gente. ¿Se acuerda cuando le dice a Jesús, ¿dónde me voy a sentar? ¿A la derecha o a la izquierda? Pero después de Pentecostés, ya conmigo después del Hechos 2, después de Pentecostés, este pescador se transforma en un predicador. En su primera prédica se convierte en 3,000 personas. En su segunda prédica se convierte en 5,000 personas. Él empieza a caminar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Empieza a confrontar líderes. Empieza a confrontar la iglesia. Empieza a edificar la iglesia. Y dice la palabra que él, la sombra de Pedro sanaba. Antes de Hechos 2, Pedro no había hecho un milagro. Pero después de Hechos 2, vemos que el poder sobrenatural de Dios estaba sobre Pedro. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir después de Hechos 2. Quiero que la sombra pueda ser de bendición para alguien que necesite. Quiero que mi voz pueda edificar. Quiero que mi vida pueda transformar la vida de otro. Aleluya. Vamos a ir al primer verso, Mateo 3:11. Mateo 3:11. Hablando de Juan el Bautista, el primero que anunció casi, preparó el camino. Juan el Bautista preparó el camino y en Mateo 3:11 dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene aquel que es superior a mí, hablando de Jesús, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevar sus sandalias. O su versión dice de otra forma. Dice la palabra, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y acá está el ejemplo claro. Juan el Bautista bautizó con aguas, pero Juan el Bautista dice que Jesús y el Espíritu Santo, Jesús no iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y acá hay algo, amada iglesia. Tú puedes que hayas recibido el Espíritu Santo, pero puede que nunca hayas sido bautizado en el Espíritu Santo. Dice acá que Él los bautizará. La palabra bautizar es sumergir, hundir, impregnar. Y yo te hago la pregunta el día de hoy a todos los que estamos acá. ¿Recuerdas algún momento en donde fuiste bautizado con el Espíritu Santo?
¿Recuerdan un momento que quizás empezaste a hablar en lenguas? ¿Te desconectaste de lo natural? ¿Fuiste bautizado con Espíritu Santo y fuego? Y si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, hoy debes salir con la necesidad, con la incomodidad, con la inconformidad de decir: Señor, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque no la vas a hacer solito. No solamente con el bautismo de agua. Necesitamos esa unción. Tu primera experiencia es nacer de nuevo. ¿Cuántos ya se bautizaron? Ya naciste de nuevo. Ya el Espíritu Santo te habita. Pero ahora tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Cuando haya fuego en tu vida, Dios va a ser la manifestación de que Dios te está acompañando. Cuando tú ves una persona llena con la unción de Dios, es símbolo de que el Espíritu Santo lo ha bautizado. Y hago una pregunta, la misma. ¿Recuerdas algún momento, una reunión en tu casa? Yo fui bautizado en el Espíritu Santo en mi habitación, solo. Nadie me impuso las manos, nadie me gritó, nadie me untó aceite, nadie me echó harina, nadie me tiró. El Espíritu Santo vino nomás y me hizo. Y yo empecé a llorar, empecé a arrepentirme, empecé a pedir perdón, empecé a perdonar a mi papá, empecé a vomitar, a ser liberado, empecé a llorar. Era una media hora que me iba a meter a orar y miré el reloj y era las 3 de la mañana. Yo recuerdo ese momento, recuerdo el olor a madera de mi cuarto, recuerdo el color de mi habitación, porque cuando tienes un encuentro de Pentecostés con Dios, nunca se te olvida. Pero si no lo has tenido, yo te animo el día de hoy a buscarlo. Pastor, es que eso ya lo viví. Eso tienes que volverlo a vivir. No apagues el fuego del don de Dios que está en ti. Vuelve a la senda antigua. Vuelve a sumergirte en las aguas. Vuelve a orar. Vuelve a encerrar la puerta y orar con Dios y decirle al Señor: bautízame en el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: y recibiréis, Hechos 1:8, ahí busque, y recibiréis poder. Diga conmigo: poder. La palabra poder en el griego es dunamis, que significa dinamita. Recibiréis dinamita, hermano. Recibiréis poder, pero no como los talibanes que dinamita. Usted va a recibir unción, sabiduría, inteligencia, amor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pastor, tengo ataduras, necesita el Espíritu Santo. Tengo trabas, necesitas poder del Espíritu Santo. El poder no te lo da el gimnasio. Tanto, qué bueno los que van al gimnasio. Necesito ir yo también. Dígame dónde va. Pero necesita poder, hermano. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: me seréis testigo. ¿Para qué usted necesita ser bautizado? ¿Para qué necesita usted ser lleno del Espíritu Santo? Para predicar la palabra. Ahí no nos gusta. Porque usted cree que yo le iba a decir: usted necesita el Espíritu Santo para ser próspero. Usted necesita el Espíritu Santo para pelear sus batallas, sí. Pero dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Diga conmigo: testigo. Dios busca predicadores. Y no va a derramar el Espíritu Santo sobre alguien que no quiere servir en su casa. No va a derramar el Espíritu Santo sobre alguien que tiene pereza. No va a derramar el Espíritu Santo sobre alguien que no está dispuesto a entregar la vida por el Evangelio. No va a derramar el Espíritu Santo sobre alguien que le pone traba a todo. Dios escogió a Pablo porque Pablo era certero en lo que hacía. Él andaba persiguiendo cristianos y Dios dijo: ese me sirve. Cuando sea de los míos, va a ser de los buenos. Y fue uno de los mayores apóstoles de Jesucristo. Iglesia, necesitas al Espíritu Santo. No te basta solamente con leer la Biblia. No te basta solamente con ayunar. No te basta solamente con conocer la palabra. Necesitas la asistencia, la guía, la dirección del Espíritu Santo. Por eso quizás estás dando vuelta en muchas cosas, porque el Espíritu Santo necesita darte poder. Hechos 8:14.
Hechos 8:14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. Pero oraron por qué, miren, oraron por ellos para que recibieran el qué, el Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu, que recibieran él. Grítelo fuerte, ¿el qué? Más fuerte, dígalo. Los apóstoles llegaron a ese lugar y no vieron si tenían para comer, no vieron si tenían sandalia, no se preguntaron si tenían trabajo. Lo primero que hicieron, dice que oraron para que ellos recibieran el Espíritu. El Espíritu. Tú necesitas el Espíritu Santo. Cuando vayas a orar por alguien, no siempre ores para resolver el problema. Ora para que reciba el Espíritu. Porque dice el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Y acá está el problema. Eran salvos, se habían bautizado, pero no tenían la llenura del Espíritu. ¿Serás tú? ¿Eres tú el que necesita el día de hoy recibir al maravilloso, hermoso, precioso Espíritu Santo? ¿Alguien necesita el Espíritu Santo? Hay gente que lee mucho pero ora poco. Hay gente que predica mucho pero ora poco, porque no está acostumbrada a pasar tiempo con el Espíritu Santo. Acá los apóstoles hacen énfasis en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo necesitaban los de Samaria. Y si los de Samaria lo necesitaban, tú también lo necesitas, hermano. Necesitas el Espíritu Santo para el bautismo del Espíritu Santo para tener una mejor relación con Dios. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo para pelear esas batallas que tienes, porque el Espíritu Santo será tu consolador, tu ayudador. Él intercederá por vosotros con gemido indecible, dice la palabra. Ya no estarás solito, mujer, ya no estarás solito, varón. El Espíritu Santo te ayudará. Y los apóstoles, viendo la necesidad en Samaria, declaran y oran por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. Lo que tú quieres es una cosa. A veces nosotros queremos una cosa y a una forma, pero lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. Muchos están orando, Señor, provéeme, ayúdame, y el Señor te dice, necesitas el Espíritu Santo. Necesitas bautizarte al Espíritu Santo. Señor, saca esa persona de mi vida. No, tú necesitas el Espíritu Santo. Señor, no, me quiero ir a vivir a otro país, a otra ciudad. Lo que necesita es el Espíritu Santo. Señor, no aguanto más. Lo que necesita es el Espíritu. Con el Espíritu Santo sí se puede. Con el Espíritu Santo sí se puede servir, sí se puede ser pleno, sí se puede ser feliz, sí se puede avanzar. Aleluya. En Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. ¿Cuántos alguna vez se han embriagado? Ninguno levanta la mano y soy el único. Bueno, yo soy el único pecador. Yo me he embriagado. Antes de Cristo, amanecía botado en las calles. ¿Cuántos se han embriagado? La hermana, ay, usted era muy santa en la prepa, hermana. No. Bueno, dice acá, y no os embriaguéis con vino. ¿Estamos claros con eso? Pastor, ¿puedo tomarme una copa? No, hermana, si usted es alcohólico, no se la tome. Guarde el testimonio. Dice acá, no os embriaguéis con, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ay, santo Dios. ¿Ya? Otra versión dice que en otras palabras, que nos debemos embriagar del Espíritu Santo. Antes tomábamos hasta embriagarnos. Ahora ora hasta que te llenes del Espíritu Santo. Ojo, según mi experiencia, cuando tú te embriagas con alcohol,
¿qué pasa? Pierden los sentidos. Oye, ¿qué hora es? Oye, te quiero mucho y te quiero mucho. Uno empieza a hablar cosas como el amor. ¿Y dónde estamos? Dame un abrazo y toma, toma 100 pesos. Empieza, es amoroso con todo. Pastor, usted sí sabe, ¿ah? Pero cuando te embriagas con el Espíritu Santo, también hay una pérdida de los sentidos, hermano. Para los que se han embriagado del Espíritu Santo, de repente te toca el Espíritu y pierdes la noción del tiempo. Ya no te da vergüenza si te caíste, si te están viendo, si estás llorando, pierdes la noción del tiempo, al igual que un embriagado en el Espíritu Santo. Ah, ya me está viendo la hermana, no me voy a hacer. No, te caíste y te caíste y te caíste. Y lloraste y lloraste y lloraste. Y te perdiste y hermano, ya vamos a cerrar el templo. No, yo estoy con Dios feliz, ahí no me suelten. Porque cuando te embriagas del Espíritu Santo, pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción de lo que dices. A veces, lleno del Espíritu Santo, puedes ir a alguien y darle una palabra profética. Y tú dices, no fui yo, fue el Espíritu Santo. Puedes exhortar a alguien, animar a alguien, pero tu cuerpo muchas veces se debilita porque viene una presencia de Dios tan fuerte, hermano, que tu cuerpo no puede sostener la unción, la gloria, el peso de la santidad de Dios. Pregunta, ¿has tenido un encuentro embriagador con el Espíritu Santo? Donde pareces borracho. Recuerde que cuando Ana, la mamá de Samuel, estaba orando en el templo, estaba entregada, Señor, dame un milagro, ayúdame, entregada en la oración. Y Elí, el sacerdote, que dijo, mira, esa parece borracha. Por eso cuando te embriagan en el Espíritu Santo, para el que no está en el Espíritu, dice que tú estás loco. Dice que tú eres incoherente. Dice que tú te estás yendo por otro lado. Dice que tú eres místico. Pero lo que no sabe es que tú estás teniendo una experiencia sobrenatural con Dios, que si había un vientre infértil, ahora vas a parir al profeta de Israel llamado Samuel. Aleluya. Yo no quiero ser Elí, que cuando tú te embriagas del Espíritu Santo, mira hermana, le pone color. Mira hermana, tanto llora. No, yo quiero ser de que ese... ¿Qué hago yo cuando veo a alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe qué hago yo? Que me agarre un poquito, Señor. Tantito, Señor. Que me toque este poquito y me empiezo a llenar de lo que tiene la otra persona, hermano. Pero el que es religioso, ¿sabe qué hace? Eso no se hace en la iglesia. En la iglesia no se llora, no se tira moco, no se arrodilla. Bueno, ¿en la iglesia entonces para qué es? Benditos los que lloran porque serán consolados. Benditos los que se entregan. Igual en Hechos 2, que dicen, estos están llenos de mosto. Mosto es vino. Por eso, hermano, cuando hay una llenura, hay un Pentecostés ante el alrededor, ante tu familia, te van a decir, estás loco. ¿Qué pasa contigo? Pero lo que no saben es que estás siendo lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Den un aplauso al Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Hechos 6:3. Hechos 6:3. Hechos 6:3. Busque, escriba. Los apóstoles, para elegir a alguien al servicio, una de las características que ponen, dicen, Hechos 6:3, si lo tienen. Por tanto, hermanos, escogeos de entre vosotros 7 hombres de buen testimonio, buena reputación. Y dice segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta área. Y acá hay algo muy relevante. Todo lo que hacemos y lo que intentamos hacer como iglesia, necesitamos no solamente personas diestras, no solamente personas comprometidas, no solamente personas hábiles. Dice acá que uno de los 3 requisitos es que sean llenos del Espíritu Santo. Una de las características para servir, amada iglesia, es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, si no eres lleno del Espíritu Santo, vas a ser ineficaz. Porque cuando tengas que tener paciencia, no la vas a tener. Cuando tengas que tener amor, no lo vas a tener.
Cuando tengas que tener compromiso no lo vas a tener porque vas a servir en la carne. Pero por eso los apóstoles dicen, un requisito para servir es que sean llenos del Espíritu. Hasta para agarrar ese computador atrás tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Para ordenar estas sillas tienen que estar llenos del Espíritu Santo. El portero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, iglesia, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y ahora yo me pregunto, pero Señor, ¿cómo yo compruebo quién es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo yo elijo quién es lleno del Espíritu Santo? Porque yo le puedo decir, hermano, ¿usted es lleno del Espíritu Santo? Sí, yo sí. ¿Cómo compruebas? Y la palabra misma responde esa pregunta. Por sus frutos los conoceréis. Necesito a mi hermano Samuel, que hoy vino bien presentable. Gloria. Un aplauso para mi modelo el día de hoy. Contador, auditor, soldador, arqueólogo, oftalmólogo y todo. ¿Cómo yo compruebo que una persona es llena del Espíritu Santo? Con la palabra. Como cuando usted va saliendo de Chedraui o no sé, si usted se lleva algo que suena, ¿para dónde va usted? ¿Está robando algo sin vergüenza? Igual, empezamos con la palabra a escanearlo. Los pies. Sus pies vienen a la iglesia porque una persona llena del Espíritu Santo, su prioridad es congregarse. Y empieza el escáner. Las rodillas. Ora en la intimidad. Ora congregacionalmente. Ora a Dios en su cuarto, en su recámara secreta. Y sigue el escáner. Sus órganos sexuales. Está en santidad, en pureza. Se está consagrando al Señor. Es broma, hermano. Pasamos a la panza. Santo Dios, ayúdalo, padre. Qué bueno que pasó el hermano acá, porque si no estaría. Santo Dios. Tiene pecado de gula, come mucho. En sus entrañas hay odio, hay amargura. Al corazón. ¿Te has visto el corazón? En su corazón. ¿Tiene un corazón bueno? ¿O habla para herir? ¿Habla para denigrar? ¿Habla para ofender? ¿Cómo es tu corazón? Y lo empieza a comprobar como el del corazón del rey David. Un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y sigue la lengua. Esa lengüita. Dice mi mamá, come pan y dicen, pi, 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 pi. ¿Cómo está esa lengua? Y el Señor te empieza a hacer un escáner. Si estás lleno del Espíritu Santo y en esa lengua, en la casa, te dice, y todo, no puedo decir esas palabras acá en vivo, hermano. Sus murallas son testigos de esas palabras. Esos ojitos, cuidadito los ojitos donde miran. ¿Qué están mirando esos ojos? La mente, ¿qué piensa? ¿Qué piensa el hermano del pastor? Santo Dios. A ver, deja ver. No piensas bien. Ojo que tengo don de discernimiento espíritu. ¿Qué piensa el hermano del hermano Misael? ¿Qué piensa el hermano del hermano Erandi que está atrás allá? ¿Qué piensan? Y el Señor empieza a examinar tus pensamientos. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tus pies van a Jesús. Tus rodillas van a Jesús. Tu corazón adora al Rey de Reyes. Tu boca confiesa fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos. Y su mente piensa en la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias. Y también te pone guapo, hermano. Hasta novia consigues. Ayúdalo, Señor. Capaz que necesita del Espíritu Santo muchos solteros y solteras. Te va a echar la mano. Maestros, servidores de casa de fe, hermanos de casa de fe, ¿estás lleno del Espíritu Santo para servir a otros? Necesitamos al Espíritu Santo.
Éxodo 31:3 dice, Éxodo 31:3 en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo venía a reposar sobre personas. Dice Éxodo 31:3, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Qué hermoso. El Espíritu de Dios lo he llenado. Porque cuando Dios viene a tu vida, no viene a darte 3/4, ni a darte un salpicón, sino a llenarte. Aleluya. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Y mire lo hermoso, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Acá está hablando de Bezalel, un hombre lleno y hábil en su área. Y acá hay algo que tenemos que entender. La llenura del Espíritu Santo no es solamente para hacerte sentir un éxtasis. ¿Sí me estoy explicando? No es solamente que me caí y me llené del Espíritu Santo. No es solamente para que te dé la chiripiorca santa. La llenura del Espíritu Santo viene a darte, escucha iglesia, sabiduría. La llenura del Espíritu Santo viene a darte inteligencia. La llenura del Espíritu Santo viene a dotarte de un conocimiento sobrenatural sobre toda cosa que tú hagas para que tengas éxito en el nombre de Jesús. Es por eso que la llenura y el bautismo del Espíritu Santo es necesario para cada uno de los que estamos acá. Porque todos los que estamos acá necesitamos sabiduría. Entonces métete con Dios. ¿Está alguno falto de sabiduría? Dice la palabra en Santiago. Pídale a Dios. Deja que el Espíritu Santo te sature, te llene, te colme, te envuelva. Y seas como este hombre que lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase. ¿Cómo tú reconoces a una persona llena del Espíritu Santo? Es sabia, es prudente, es sensata. No solamente salta y da vueltas como helicóptero. Toma buenas decisiones. Sabe cuándo hay que hablar. Sabe cuándo hay que callar. Quizá su vida es un ejemplo, una inteligencia sobrenatural. Y yo oro, hermano, esta mañana yo necesito sabiduría. Yo necesito ser una llenura del Espíritu Santo, no solamente para sentir bonito. Oye, ¿cómo estuvo el culto? Ay, sentí bonito. ¿Pero para qué sientes bonito? Para tomar buenas decisiones. Porque no es por emoción, sino que podamos entender que el Espíritu Santo quiere consolarnos, quiere guiarnos en esta vida, hermano. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo hoy en día de nosotros como cristianos contemporáneos? Guiarnos a la necesidad, guiarnos a retroceder al pecado, guiarnos a consolar, a aconsejar, a dar bendición, a ser una fuente de agua viva. Aleluya. Joel 2:28. Y si usted es pentecostal de hace 5 o 10 años y no se sabe este versículo, pues mi hermano, le voy a jalar la oreja. Porque todo pentecostal debería saber este versículo, que es como un pilar del pentecostalismo, porque Joel 2:28 está profetizando Hechos 2. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la iglesia, sobre todas las personas. Aleluya. ¿Y cuándo pasó eso? En Hechos 2. Acá hay una profecía de un profeta menor que se cumple en el Nuevo Testamento, en Hechos. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aleluya. ¿Qué le está diciendo? Que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te capacita para predicar, te capacita para enseñar, te capacita para alabar en espíritu y en verdad. En verdad. Capaz que su adoración, ahí usted dice, no, pastor, no llego. Necesitas al Espíritu Santo para conectarte con Dios. Dice, y toda carne profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Y me encanta la palabra que ocupa el profeta, derramar. Dios va a derramar
sobre su iglesia el Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder cuando haya un derramamiento? Vamos a profetizar, vamos a predicar, vamos a tener sueños, pero sueños, dice acá, y los ancianos soñarán sueños. ¿Qué es un sueño? Es la facultad sobrenatural para la iglesia en donde Dios habla a sus hijos. ¿Cuántos tienen sueños de Dios? ¿Alguna vez usted ha tenido un sueño? Bueno, esa es la facultad muchas veces que Dios usa para hablarte, para advertirte, para guiarte, para enseñarte lo que en tus 5 sentidos naturales no puedes percibir. Pero con el Espíritu Santo los ancianos soñarán sueños. Aleluya. También sueño es que el Espíritu Santo pone en tu corazón visión. Y un hombre con visión revela lo que ojo no vio ni oído yo. Cuando tú tienes visión del cielo, puedes revelar la condición de alguien, la condición espiritual de alguien en el nombre de Jesús. Y dice acá la palabra, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Alguien acá alguna vez ha visto alguna visión? No un ovni, una visión de Dios. ¿Qué es una visión? Pedro vio una visión, vio descender, ¿se acuerda? Los animales. Los discípulos vieron la transfiguración, se les reveló, fue una teofanía, una manifestación de Dios. Quizá Dios quiere darte una visión, revelarte. Ojo, cuando Dios ocupa una visión con su pueblo, muchas veces cuando tú no oras. Porque cuando tú oras, escuchas a Dios, pero de tanto no orar ya no oras. Y el Señor lo que tiene que hacer es mostrarte una pantalla grande y mostrarte la condición para que tú hagas conciencia, para que tú tomes presto y tomes en tu corazón resolver algo. Recuerdo que una de mis primeras visiones, estaba en mi casa orando, adolescente, arrodillado, y abro mis ojos y veo la muralla. Mi muralla era azul, pero yo veo el cielo y veo las estrellas. Y yo en mi carne dije, es porque tenía los ojos cerrados mucho rato. Y al abrirlos se ve así. Y escucho la voz de Dios y que me dice, hasta que no creas lo que yo te muestro, dejaré de mostrarte cosas. Yo había visto cielo, estrellas, quizá una visión profética, pero en mi carne la dudé y se cerró. Y empecé a ver la muralla de un rato para otro. Dios quiere mostrarte visiones. Aleluya. Hay una visión. Todos los que están acá como empresarios, como iglesia, tenemos una visión. En el año 1930, el creador de la Coca-Cola dijo, en 100 años tenemos que tener una Coca-Cola en cada rincón del mundo y lo más próximo posible. Esa visión se cumplió. La visión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa visión aún no se cumple. Han sido más determinantes, más enfocados los de Coca-Cola que la iglesia del Señor. Parece que estamos perdiendo el tiempo en cómo visten, en qué dicen, en qué compramos, en qué nacemos, en vez de ganar almas. Tenemos, iglesia, que cumplir la visión de Dios, que es predicar a toda criatura, a toda nación, que Jesús es el Señor. No hay otra visión. Usted tiene que hacer discípulos. Usted tiene que ganar almas. Aleluya. Y Dios nos dio esa visión de ir hasta lo último de la tierra. Aleluya. Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y acá vemos algo. ¿Por qué Jesús sanó tanto? ¿Por qué Jesús tenía tanta palabra sabia? ¿Por qué Jesús pudo hasta enfrentarse al mismo diablo? Porque dice acá la palabra, Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús. Aleluya. Y ese mismo poder hoy existe en tu interior y se llama Espíritu Santo.
Y dice, y este anduvo haciendo bienes, aleluya, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cuando te llena del Espíritu Santo, tus problemas pasan a otro lado, porque a donde vayas, tú empiezas a liberar a las personas de pensamiento. A donde vayas, tu palabra va a ser, dice acá la palabra, haciendo bienes. Diga conmigo, haciendo bienes. Una persona llena con el Espíritu Santo no anda murmurando, no anda chismeando, no anda opacando, no anda tirando piedra, anda haciendo bienes. No pierde el tiempo en tontera, porque sabe que tiene un llamado, que el Espíritu Santo lo empuja a bendecir. Dice, haciendo bienes y sanando a los oprimidos. En tu colonia hay oprimidos, en tu barrio hay oprimido, en tu casa hay oprimido. Necesita que tú te llenes del Espíritu Santo y desate esa cadena en el nombre de Jesús. Dice, sanando a todos los oprimidos. Diga conmigo, a todos. No se me va a quedar ninguno. Si paso por acá y hay un endemoniado, ese endemoniado va a quedar libre en el nombre de Jesús. Usted no me va a llamar, pastor, mira acá hay un oprimido, venga. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, iglesia floja. Llama para todo el pastor. Iglesia llena, sana en todos lados. La hermana Reina hace milagro allá. El hermano Samuel hace milagro en el otro lado. Porque no depende de pastorcitis. Usted es lleno del Espíritu Santo. Usted camina con la gloria de Dios. Usted se para en Chedraui y empieza a orar por los enfermos. Usted va al banco y empieza a repartir tratados. Usted anda por la ¿cómo se llaman acá? Las micros, los camiones, y va los urbanos, y va predicando la palabra. No depende de mí, depende de todo ser discípulo. Gracias por su ánimo. Yo sé que usted no quería que esta palabra el día de hoy. Hechos 19:2. Si me ayudan con un piano suavecito, suavecito. Hechos 19:2. Y mire de nuevo. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Diga conmigo esta palabra que revela mucho en México. Chanfle. Chanfle. Pues, ahí va un chanfle. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que es el Espíritu Santo. Chanfle. ¿Qué pasa? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ahí está preguntando el apóstol. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo de agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Vemos cómo el apóstol Pablo ve la necesidad de que estos creyentes en Éfeso fueran llenos del Espíritu Santo. Si yo lleno la iglesia o se llena la iglesia y yo pregunto a alguien, ¿usted conoce el Espíritu Santo? Y usted me dice, ¿qué es eso? Hermano, yo me voy triste a Chile. Usted tiene que conocer el Espíritu Santo. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que lograr escuchar la voz del Espíritu Santo. Despertarse en la mañana y decir, Espíritu Santo, buenos días. ¿Cuál es la misión hoy? Espíritu Santo, voy a abrir la Biblia. Enséñame la Biblia. Espíritu Santo, voy a orar, pero enséñame a orar. Espíritu Santo, ¿a quién debo perdonar hoy? ¿A dónde vamos, Espíritu Santo? Amada iglesia, empieza a tener una relación con el Espíritu Santo. Empieza a hablar con el Espíritu Santo.
que te revele, que te muestre, que te exhorte, que te hunda, que te aplaste el Espíritu Santo, porque Él viene a convencerte de pecado, Él viene a guiarte, Él viene a mostrarte el camino al Padre, Él viene a santificarte para la segunda venida de Cristo. Si no eres capaz de escuchar el Espíritu Santo acá, no vas a escuchar las trompetas cuando suenen. Si no eres receptible al Espíritu Santo en tu hoy, cuando Cristo venga, esas trompetas no las vas a escuchar. Ama al Espíritu Santo. Él te va a enseñar a ser una mejor mamá, un mejor papá, un mejor hijo, un mejor creyente, un mejor hermano, Dice la palabra que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos hablaban en lenguas. Y no hay nada más maravilloso, amada iglesia, que hablar en lenguas, que orar en lenguas, que dejar que el Espíritu fluya. Y pastor, usted habla en lengua, yo hablo en lengua. Y el primer día que hablé en lengua, yo no sabía lo que era hablar en lengua. Al otro día me fui a la clase de discipulado y el pastor habló del hablar en lengua. Y yo por dentro dije, eso me pasó ayer a mí y nadie me explicó. Era el Espíritu Santo. Y yo empezaba a soltar la lengua. Y entre más hablaba en lengua, más lloraba. Y entre más lloraba, más era libre. Y entre más era libre, más Dios se glorificaba en tu vida. Porque cuando dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y hoy, gracias al Señor, puedo entender lo que hablo en lengua. Puedo entender lo que hablo en lengua. No hay nada más hermoso. He escuchado cristianos, ay pastor, la hermana cuando habla en lengua como que me molesta. ¿Qué es eso? Te molesta cuando hablan en lengua, pero para el chisme me presta el oído bien puesto. Pero para hablar mal de la gente se te da. Pero para hablar en lengua te molesta porque te molestan los espíritus a tus demonios que tú traes. Hablar en lenguas era una característica común del libro de los Hechos. Del país de donde yo vengo, todos hablamos en lengua. Llego a México, me dicen, no, solamente los pastores hablan en lengua. No, tú puedes hablar en lengua. Tú puedes profetizar. Tú puedes sanar. Tú puedes predicar. Tú puedes ganar almas. Aleluya, den un aplauso al Señor. Hechos 11:23. Bernabé. Ha pasado el tiempo tan lento. Wow. Hechos 11:23. Bernabé, discípulo del Señor, hombre de Dios. Me encanta Bernabé. ¿Lo tiene? Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Me encanta Bernabé. Vea conmigo Bernabé. Estaba lleno del Espíritu. Él cuando llegó, dice la palabra acá, vio la gracia de Dios. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ves lo bueno aún en lugares malos. Ve la gracia de Dios. Me encanta Bernabé porque llega y no llega y dice, ay, la hermana es así. No, ve la gracia de Dios. Mira la hermana. Porque hay personas que cuando tú no estás llena del Espíritu Santo, en vez de ver la gracia de Dios, ves las desgracias que ha provocado el hombre. Ves las heridas que ha provocado el tiempo. Ves los problemas de las personas. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y quizás ves, acá no se puede hacer nada, pero estás lleno del Espíritu Santo y dices, acá Dios puede hacer muchas cosas. Acá Dios puede levantar. Acá Dios puede hacer milagros. Pero cuando no tienes al Espíritu del Espíritu Santo, aún lo imposible terrenal se te hace imposible a ti. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, aún lo imposible es posible. No importa que se te ponga enfrente, tú dices, mi Dios lo puede hacer. Yo he leído la Biblia, que se abre el Jordán, que se abre el mar, que los paralíticos caminan. Una persona llena del Espíritu Santo no ve problema en todos lados, ve oportunidades en todos lados, ve milagros en todos lados, ve posibilidades en todos lados, ve aumento en todos lados. Llénate del Espíritu Santo y vas a ver que el problema que ves en tu negocio,
Con la visión de Dios vas a ver a una potencia, vas a ver algo grande, pero como lo estás viendo en la carne, te estás acongojando, te estás enfermando, te estás desesperando, ya no te quedan uñas, pero cuando lo ves con la visión del Espíritu Santo, tú logras ver una dimensión de la visión de Dios. Logra ver a tus hijos a través del Espíritu Santo. Logra ver a tu familia a través del Espíritu Santo. Logra verte a ti a través de la obra del Espíritu Santo. Dejarás de ser lo que eres, la rabiosa, la amargada, la frustrada, lo que sea. Dios dice acá que Bernabé llegó y vio con agrado. Aleluya. Aleluya. Vio la gracia de Dios y se regocijó. Vea conmigo, se regocijó. Los llenos del Espíritu Santo somos alegres. Sonrisa para el de al lado. Te hace falta una buena llenura del Espíritu Santo para que te quite esa cara de amargado que tiene, porque dice que se regocijó. Y mire lo que hace la llenura. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor. Aleluya. Llegó Bernabé a este lugar. Estamos en Antioquía. Y dice que exhortó, diga conmigo que exhortó. Y yo me imagino a Bernabé que llega y están todos temerosos. Y llega Bernabé llena del Espíritu Santo. Le dice, hermanos, cosas grandes vienen. Hermanos, permanezca fiel al Señor. Hermano, no se rinda. Hermano, sigue orando. Hermano, suelta el celular. Hermano, alabe al Señor. Hermano, ensanche su corazón. Deje que las cosas pasen. El Señor obrará. Aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando. Yo me imagino a Bernabé levantando esa iglesia. Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios te va a aumentar, Dios te va a multiplicar, Dios te va a levantar. Dice acá, con propósito de corazón, permanezcan fieles al Señor. ¿Pero por qué? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y de fe. ¡Ta! La sella. Ya conmigo, con fe. Se declara lo que no se ve. Y acá Bernabé empieza a declarar la palabra del Señor. En vez de declarar tu presente, declara la palabra. Dice la palabra en el 26, y se congregó allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo. Último versículo, porque ya siento que hay que orar. Lucas 4:1. Lucas 4:1. Gracias, Señor. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mi hermano, ¿para qué Dios lleva a Jesús al desierto? Para probar su llenura, para probar su devoción, para probar su corazón y para mostrarnos a nosotros que sí se puede atravesar los desiertos, sí se pueden cruzar Jordanes, sí se pueden pasar problemas cuando estás lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Dice que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si estás pasando por un desierto, no creas que fue el diablo el que te llevó. Hay tres formas de llegar al desierto: que te lleva Satanás, tú mismo te metiste o te metió el Espíritu Santo. Y la mejor forma de entrar al desierto es con el que te lleva el Espíritu Santo. Y si estás pasando el día de hoy un desierto, se puede atravesar cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Tanto, hermano, que frente a mí, al mismo Satanás le puedes reprender, lo puedes echar fuera y decir: Señor, en mi desierto yo me voy a gozar. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré,
Solamente esa frase la puede decir una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que estuvo en el hospital y alabó a Dios. Una persona que estuvo en una crisis y alabó a Dios. Una persona que enfrentó dagas, saetas, pero alabó a Dios. Pregunta: en tu aflicción, en tu lodo cenagoso, en tu valle de sombra y muerte, ¿has alabado a Dios? Porque ese es un fruto de que has sido y que eres lleno del Espíritu Santo. Porque cuando te quitaron todo, no te pudieron quitar la alabanza en el corazón. No te pudieron quitar la adoración en tu boca. No te pudieron amarrar las manos. No te pudieron quitar el regocijo porque estaba tan dentro de ti. Te quitaron todo, pero no te quitaron el Espíritu Santo. Y lo único que tú necesitas para ser libre, para avanzar, para profetizar, para cumplir tu llamado, para cumplir tu propósito, para bendecir tu vida, tu familia, tu casa, tu ciudad y todo lo que te rodea, es al Espíritu Santo. No necesitas un préstamo de Coppel, no necesitas a ningún compadre, no necesitas que nadie te venga a hablar, necesitas al Espíritu Santo de Dios. Necesitas una palabra. Escúcheme, con una palabra del Espíritu Santo basta para levantar tu vida, basta para restaurarte, basta para decir: Dios está conmigo. La palabra en la palabra dice: no apaguéis el Espíritu. Deja de apagar el Espíritu con tu carne. Deja de apagar el Espíritu con tu pecado. Deja de apagar el Espíritu con tu insensatez. Deja de apagar el Espíritu con tu pereza. Deja de apagar el Espíritu con tus problemitas y empieza a meterte en el río de Dios, porque te estás perdiendo la llenura y la bendición del Espíritu Santo. Más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aleluya. Todo eso nos falta a todos. Pero hoy vamos a orar que el Espíritu Santo nos visite, nos llene, nos sature y nos envuelva con su presencia maravillosa. ¿Qué tal si te pones de pie y corres al altar y dile: Señor, lléname con tu preciosa presencia, Espíritu Santo? Lléname, Señor. Lléname, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer, Señor mío. Bendice, Señor, este lugar. Glorifícate, Señor, en cada vida, Señor. No me lo bajen. Yo lo subo, pero no me lo bajen. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, a un altar, ahí en un lugar, entrégate al Espíritu Santo. Entrégate al Espíritu Santo. Suelta, 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 suelta. Suéltalo, Satanás. Suéltala, Satanás. Quita ese sentimiento.